Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del verdadero impacto de la reforma laboral de Yolanda Díaz y bueno, qué problemas ha resuelto y cuáles no. Pues sí, amigos, los que habéis seguido este canal lo habéis visto, ha habido mucha polémica con esta reforma laboral que puso en marcha Yolanda Díaz. Pretendía acabar con la temporalidad y con la precariedad en el empleo y bueno, pues como ahora recoge un informe del sindicato Uso y bueno, pues los datos que podemos ir recogiendo, sabiendo además que esos datos han sido transformados y bueno, pues se manipulan, pero aún así, con esos datos podemos ver que efectivamente ni se ha acabado con la temporalidad ni se ha acabado con la precariedad. Al final, esta reforma laboral no ha contribuido a resolver los problemas que pretendía resolver. ¿Y cómo está funcionando ahora el mercado laboral? ¿Cuál es la duración de los nuevos contratos laborales? Te lo cuento. Pues un informe del sindicato Uso nos dice que el 22,4% de los nuevos contratos de trabajo en España tienen una duración inferior a una semana. Esto indica que hay una alta rotación, que hay una temporalidad tremenda en el empleo y bueno, pues no brinda ni seguridad ni estabilidad para los trabajadores. Pero es que además el 33,7% de los nuevos contratos tiene una duración inferior a un mes, lo que demuestra, bueno, que hay un tremendo problema de calidad en el empleo y de estabilidad laboral, que recordemos era lo que venía a resolver esta reforma laboral. Y al final, totalmente de acuerdo con lo que nos decía Yolanda Díaz, con su intención en esa reforma laboral. Bueno, pues hay que intentar reducir esa temporalidad en el empleo y hay que evitar la precariedad en los empleos. Bueno, pues esto no se está consiguiendo y lo que hace es que los jóvenes, los trabajadores, tengan menos oportunidades para desarrollarse de manera profesional y dificulta esa planificación financiera personal básica para poder, bueno, pues ir tomando decisiones vitales. Los empleados se encuentran, pues eso, continuamente buscando nuevo empleo. Todos sabemos las dificultades que produce para la posibilidad de tener un crédito o una hipoteca debido a esa falta de estabilidad laboral. Pero esta reforma se hizo para conseguir que la mayoría de los contratos fueran contratos indefinidos. ¿Cuál es la situación de los contratos indefinidos? Bueno, pues el informe además nos habla de que solo el 44,3% de los nuevos contratos son indefinidos. Y estamos incluyendo aquí los indefinidos a tiempo parcial. Solo el 44,3%. Los contratos indefinidos a tiempo completo representan solo un 15% total de los nuevos contratos. Esto pone de manifiesto el fracaso absoluto de esta reforma y, bueno, pues una falta de oportunidad en el empleo estable y duradero en el mercado laboral español. Así que esta reforma laboral que pretendía aumentar esta contratación indefinida, bueno, pues ha conseguido aumentar la contratación indefinida, aunque todavía la gran mayoría de los contratos no son indefinidos, pero bueno, pues no ha acabado ni con la temporalidad, porque ahora los contratos indefinidos duran menos de una semana o menos de un mes, ni tampoco ha conseguido terminar con esa precariedad en el empleo, ya que, bueno, pues hay muchas menos horas trabajadas por trabajador de las que había antes, con lo que al final estamos dando contratos indefinidos, pero a tiempos parciales, que generan empleo precario para muchos trabajadores. Así que ese objetivo de acabar con la precariedad y acabar con la temporalidad, pues claramente no se ha conseguido. Y sí, ya te lo decíamos en este canal, la reforma laboral no iba a funcionar porque directamente lo único que se había hecho era maquillar las cifras y no atacar el problema real. Se quitaron los contratos temporales y al no haber contratos temporales, que era lo que medía la temporalidad, pues ya no teníamos temporalidad. Ahora los datos insisten y tenemos temporalidad con contratos indefinidos. Tenemos precariedad con contratos indefinidos. Así que lo que hay que hacer es atacar la raíz de las cosas. Yo te voy a pedir que ataques la raíz de las cosas simplemente suscribiéndote a este canal. ¿Por qué? Porque tenemos que ser 1 millón, porque tenemos que hacer que vean cómo funciona esto del mercado laboral, cómo funciona esto del emprendimiento y así pues consigamos que las cosas funcionen. Y te voy a recordar que tenemos otro proyecto de este canal. Estamos hablando de emprendimiento de guerrilla. Lo tienes en YouTube, pero también lo tienes en las principales plataformas de podcast. Todos los días contenido de cómo tener éxito emprendiendo y poniendo en marcha
un negocio de emprendimiento. Suscríbete ahí también. Gracias. ¿Y qué impacto ha tenido esta reforma laboral de Yolanda Díaz en ese mercado laboral? Te lo cuento. Bueno, pues este informe del sindicato USO nos dice que la reforma laboral vigente desde mayo del 2022 no ha logrado mejorar la duración media de los contratos. De hecho, nos dice que se observa una disminución de 9 días en comparación con mayo del 2021. La duración media de los nuevos contratos se sitúa ahora en 43 días de trabajo. Así que el dato ha empeorado. La media de duración de los contratos es ahora todavía más baja. Y así lo que hemos hecho ha sido cambiarle la denominación a los contratos que antes eran temporales, ahora los llamamos indefinidos, pero claro, pues la contratación indefinida ha reducido el número de días por contrato y no hemos conseguido acabar ni con la temporalidad ni con la precariedad en los contratos. Eso sí, le hemos cambiado el nombre y ahora ciertos datos ya no aparecen, y si para medir precariedad y temporalidad lo que hacemos es utilizar el dato de cuántos trabajos o cuántos empleos no tienen un contrato indefinido, pues parece que hemos mejorado. Pero es que ahora los contratos indefinidos ya no son estables, ya no son, no garantizan un empleo que no sea precario y no garantizan que sea estable y que no termine siendo temporal. Así que no se han conseguido los objetivos con esta reforma laboral y lo único que hemos hecho ha sido maquillar ciertos datos y cambiar el nombre a ciertos contratos, pero la situación, lejos de mejorar, parece ser, incluso con los datos de mayo del 2023, parece que todavía han empeorado esos datos en el mercado laboral español. Así que, en conclusión, tenemos que dejar de intentar manipular los datos, manipular las estadísticas e ir a la base del problema. Es como el tema del salario mínimo. Podemos subirlo por ley, pero si ese trabajo no es productivo, no se genera suficiente como para pagar ese salario, pues si no queda otra que pagar el salario mínimo, terminará por despedirse al empleado o simplemente por no contratar a ese tipo de empleado. Así que esa manipulación de los datos o esa obligación por ley de hacer ciertas cosas al final termina llevándonos a una situación, como en este caso, todavía peor a la que ya teníamos. En este caso del tema laboral, tenemos datos peores que en el 2021 y lo único que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre a los contratos. Ahora tenemos muchos más contratos indefinidos, pero eso no quiere decir que no sigamos teniendo precariedad en el empleo porque se trabajan menos horas y sigamos teniendo temporalidad en el empleo porque ahora los contratos indefinidos duran menos. Hay un porcentaje muy alto que dura menos de 15 días, un porcentaje altísimo que dura menos de un mes y al final esa media de duración de los contratos indefinidos ha bajado del 2021, mayo del 2021 a mayo del 2022 en 9 días de media. Se ha reducido el tiempo de esos contratos indefinidos. Así que hemos cambiado el nombre, hemos cambiado los indicadores, pero la realidad es que la precariedad y la temporalidad en el empleo no se han reducido, sino que han aumentado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante esta información. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todos estos temas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.